Agradeceros a todos los ponentes en la mesa permitirnos que haya quedado tiempo suficiente para comenzar ahora el turno de preguntas que puedan surgir en la sala o aquellas que a través del chat de la comunicación online puedan surgir. Entonces, animaros a realizar aquellas aportaciones, preguntas, sugerencias o inquietud que tengáis a cada uno de los ponentes. ¿No tenéis ninguna pregunta? ¿No queréis aportar nada? ¿Hay alguna pregunta? Es que ha habido un problema con el... Llevamos un día técnico. A ver, yo creo que ha habido un problema con el servidor y no se está, ni tenemos las preguntas ni se está retransmitiendo. Están intentando solucionar, pero nada, no tenemos preguntas, ¿vale? Entonces las que haya en la sala. Vale, pues Javier, creo que por aquí en la primera fila había una pregunta. ¿Se oye? Sí. Bueno, muy interesante esta primera mesa. Me ha parecido muy relevante el tema del acompañamiento, el derecho al acompañamiento y cómo se podría mejorar. Entonces, ¿habéis pensado unas estrategias? O sea, por un lado estarían las estrategias que potencien el derecho del paciente a ese acompañamiento, pero también habría que plantear los beneficios que tiene para el servicio sanitario establecer una alianza terapéutica que habéis comentado con esos acompañantes, porque hay veces que hay una situación ahí en tierra de nadie. Entonces, ¿habéis encontrado experiencias de buena práctica donde se cuente con el acompañante para desarrollar una serie de tareas de mediación, de acompañamiento, de educación, de apoyo? Habéis comentado lo de los adolescentes, pero no sabía si había algún aspecto más interesante. Sí, a ver, por una parte sí que nuestra idea para aterrizar un poco esto sería eso, pues como se está desarrollando la legislación ahora mismo en Aragón, pues a raíz de esa legislación que se desarrolle una normativa en la que un poco se puntualicen más los motivos por los que un paciente puede o no puede estar acompañado, para no dejarlo pues eso a la arbitrariedad de cada profesional. Además, habría que promover una cultura entre los profesionales, pues de lo que has comentado y que hemos comentado nosotras también, de que las familias no molestan. No solo no molestan, sino que son beneficiosos para el paciente. Y sí que hay proyectos en ese sentido, pues como he mencionado, hay un proyecto muy importante nacional que es la humanización de UCI, en el que en las unidades de cuidados intensivos, de hecho, uno de los motivos que alegan algunos profesionales son la gravedad del paciente para excluir las visitas, y se ha visto en las unidades de cuidados intensivos pues que el ampliar los horarios de visitas e incluso hacer partícipes a los familiares de cuidados como el aseo del paciente ayudan muchísimo al paciente y además hacen que los usuarios, los pacientes, las familias tengan una visión mucho mejor de los profesionales sanitarios que están trabajando ahí, porque trabajan un poco codo con ellos. Entonces, bueno, pues yo creo que esto habría que trabajarlo tanto desde la red de comités como desde el Comité de Bioética de Aragón para poder un poco aterrizar todo esto en algo un poco más tangible. Me pregunta Rogelio si puede intervenir. Por supuesto que puedes intervenir. Bueno, claro. Hay preguntas, pero antes Interven y luego mantenemos. Sí. Yo sobre esta cuestión a mí me parece que esta cuestión del acompañamiento es algo imparable, es decir, es algo que está en la percepción social, en la percepción profesional, por lo menos en los ámbitos un poquito ilustrados del sector, se ha visto, sobre todo la pandemia fue tremenda, ¿no?, en este sentido, y creo que vamos hacia esa dirección con claridad. Pero yo solo quiero hacer una advertencia, ojo con fiarlo todo a las normas legales. Es decir, pensar que esto se soluciona con una norma legal, porque no es verdad, o sea, porque no es así. O sea, las normas pueden establecer líneas rojas de un marco que puede servir para
para orientar y que es muy educativo socialmente, pero luego es muy importante la formación ética, es decir, cargar mucho la mano en actividades de formación, porque un profesional puede hacer medicina defensiva con esa normativa. Es decir, puede un profesional en mal plan, que no asimile bien una norma de estas características, puede, como el 7,5, pasarse o quedarse corto. Es decir, puede decir, sí, pues venga, yo aquí como si quiere venir todo el pueblo, o sea, a la habitación. O puede decir, considero que yo no me responsabilizo del paciente si aquí hay acompañantes y tal. O sea, que que además yo creo que este es nuestro mundo, es el mundo de la ética, es decir, el mundo de la educación, de la formación, y bueno, yo animo a eso, ¿no? Nada, ya está. Sí, a colación de lo que dices, por eso comentábamos lo de promover una cultura entre los profesionales en cuanto al acompañamiento, porque nos parece muy importante que parta del colectivo de profesionales el ver que ese acompañamiento supone realmente un beneficio y ver cómo enfocar las cosas, porque desde luego lo que sucede ahora en muchos casos es, como tú dices, algo defensivo por parte de los profesionales, ¿no? Que parece que las familias molestan o que las familias van a vigilar, a supervisar lo que hacen los profesionales en lugar de estar un poco pues por y para el enfermo. Entonces, por eso nos parece que es un trabajo nuestro esto. Siguiente pregunta que tenemos ya con el micrófono. Adelante. Hola, a mí lo que me sorprende aquí es Aragón, que dependiendo del distrito postal, tienes derecho a acompañar al paciente o a humanizar, según distintas formas, ¿no? Por ejemplo, vas al Hospital Miguel Servet, tienes un acceso para acompañar al paciente que tienes ingresado, puede estar 1 o 2 personas, de toda la vida has vivido 1 o 2 personas, la misma familia regula el flujo de personas que hay en la habitación, pero vas al hospital clínico y hay un código QR en el cual, si tú no tienes el código QR famoso, te impiden el paso a ver a tu propio familiar y solamente te permiten un familiar por paciente ingresado. Por eso digo que las diferencias que existen dependiendo dónde te toque estar hospitalizado es tremenda, ¿no? O sea, yo creo que esa es una cosa que desde el comité o la directora de humanización, yo creo que sería una cosa interesante, que por qué un paciente en un sitio tiene un derecho y en otro no. Sí, en ese sentido yo creo que en el estudio eso es lo que queríamos poner también de manifiesto. Lo que pasa es que nos hemos restringido mucho en tiempo y no hemos podido pues sacar todos los resultados, pero es verdad que queríamos poner de manifiesto eso también, que dentro del propio sector hay muchas diferencias entre unos servicios y otros. Sí. Sí, nosotros nos hemos centrado en nuestro sector sanitario, pero como bien dices, no solo dentro de nuestro sector hay muchas diferencias de unos servicios a otros, sino que entre unos sectores y otros las diferencias son muy llamativas. Un poco por finalizar, creo que lo que viene a manifestar es la gran diversidad, ¿no? Y que esto es un poco personal dependiente en función de la jefatura, del jefe de servicio, de la dirección del hospital o incluso del profesional que ese día está trabajando, toma una actitud u otra, y como muy bien dices, pues a lo mejor habría que unificar, porque muy bien dices, todo el mundo tiene derecho o tendría que tener los mismos derechos, ¿vale? Pasamos a la siguiente pregunta, si os parece. Buenas, yo sobre el mismo tema del acompañamiento a los pacientes. Yo pienso que quizás el término medio, la virtud se encuentra pues eso, en el término medio. Ni solos, como ha sucedido durante la pandemia, por desgracia, ni todo el pueblo, como comentaba el doctor Altisent, porque a mí soy enfermera en la planta de enfermedades infecciosas del Hospital Infantil y me ha sucedido de encontrarme ayer mismo 5 personas en la habitación de una niña infecciosa. ¿Vale? Y las infecciones realmente se propagan más fácilmente cuantas más personas visitan al paciente. Eso por un lado. Por otro, hay que tener en cuenta también cuando los pacientes comparten habitación con otro paciente, si uno de ellos tiene pues 4 o 5 visitantes, ¿qué hacemos con la otra persona? Quizás estamos vulnerando el derecho del otro paciente. Entonces yo pienso que sí que quizás la actitud del personal presente en ese momento yo creo que es clave.
Sí, a ver, como bien hacemos cuando hacemos deliberaciones de casos clínicos, hay unos cursos extremos, bueno, que serían ni solos, ni, como tú bien dices, en exceso. El exceso es muy relativo, porque, claro, nosotros nos hemos encontrado con muchos profesionales, muchos servicios en los que alegaban problemas de espacio, cuando los problemas de espacio los están alegando sobre todo en centros de atención primaria, que es donde más espacio hay. Entonces, por eso considerábamos muy importante poner esto sobre la mesa. Como tú dices, 5 personas en una habitación con un paciente infeccioso es un exceso. Ahora bien, que solo se permita una, siempre la misma, por ejemplo, en tema de niños, pues bueno, nos parece como muy limitado, ¿no? Pues a lo mejor se puede más de una persona, se deberían dar el relevo, todo esto creemos que son temas que habría que debatir. Por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado pues en urgencias, ¿no?, del Hospital Rollo Villanueva, que sigue habiendo las casetas famosas para los familiares de los pacientes. Entonces los pacientes en su gran mayoría están solos en una situación de vulnerabilidad como es una atención urgente. Entonces, bueno, creemos que habría que encontrar esos cursos intermedios y sobre todo pues trabajarlo desde los comités y de cara a los profesionales. Siguiente pregunta. Acércate al micro, por favor, si no, no se te escucha. Gracias. Creo que pues sí, ahora. Bueno, es referente pues al acompañamiento y a la humanización. Darle enhorabuena por el estudio y por las exposiciones. Realmente es un tema bastante importante y que hay bastantes carencias. Entonces, la reflexión es que si hasta ahora no hay norma que nos diga los puntos por los cuales se excluye el acompañamiento, siendo que se sabe que es beneficioso, sobre todo en ciertos pacientes como dependientes o con deterioro cognitivo, personas mayores, entonces, claro, está sujeto al personal que te atiende, del médico, el criterio, si está a favor o está en contra, hay que luchar. En fin, el resultado es que realmente está en beneficio del paciente. Como no hay una norma, y realmente esto estáis trabajando desde el Comité de Ética, yo os querría preguntar cómo trabajáis sobre los profesionales, porque claro, habrá distintos criterios, unos que estarán a favor y otros que estarán en contra. La finalidad sí es una humanización, pero por ejemplo en urgencias, que yo es donde veo más carencia, a la hora de la información a los pacientes, familiares, sobre todo a los familiares, en vez de ir a lo mejor una persona, o sea, el médico que está tratando, pues mandan a un residente y la humanización, pues hay veces que falla porque no hay empatía, no transmiten con ese sentimiento y realmente lo hemos visto en el COVID, que había pacientes totalmente aislados, no te permitían estar con el familiar, y yo creo que de estos fallos hay que aprender y sacar ya, pero sacar acciones, no esperar a las normas. Entonces, sí, en ese sentido, nosotros lo que queríamos elaborar es un informe más detallado, que es lo que estamos elaborando, y queríamos recoger y que se recogiera, yo no sé si hemos dicho normativa, pero a lo mejor pues lo que comentaba antes la directora general, ¿no?, que está pendiente del plan de humanización, pues a lo mejor el marco es el plan de humanización. No lo sabemos, pero pensamos que es importante que se recojan esas excepciones un poco más específicamente para que el acompañamiento no dependa un poco de la decisión del profesional que está en ese momento únicamente. ¿Vale? Porque sí que es verdad que nos hemos encontrado además en el estudio que en determinados servicios incluso se nos respondía, bueno, pues depende un poco también de que la familia, depende de lo que valoremos de si la familia está muy preocupada o no,
pues depende de eso, a lo mejor dejamos entrar a algún familiar o no. Bueno, pues es que pensamos, como bien has dicho, que son criterios un tanto ambiguos y que nos gustaría que esas excepciones estuvieran a poder ser pues un poco más detalladas y bueno, pues a lo mejor en el plan de humanización o bueno, donde en algún documento que tuviera, ¿vale?, que pudiera recogerlo. Puntualizar también, bueno, lo que comentabas de urgencias, pues bueno, que informe un residente es médico también y en principio debería tener la misma humanidad o no que sus adjuntos. Si esto no es así, que es lo que creo que querías poner de manifiesto, tenemos un problema también ahí. Entonces, pues como bien dice ella, no puede ser que pues, el adjunto o el jefe de servicio tenga que consentir el acompañamiento, pero no el residente o el personal de enfermería. Todo esto es que nos parece tan arbitrario que por eso lo queríamos poner de manifiesto. Si os parece, seguimos con las intervenciones, que hay 3 o 4 palabras pedidas Sí. a continuación. Buenos días. Yo quería hacer solamente una aclaración con el tema de los QRs del clínico, tema de los QRs que padecemos hasta el propio personal, o sea, entramos también con nuestro QR, nuestra tarjeta identificativa. Efectivamente se blindó el hospital clínico al principio de la pandemia, pero bueno, los QR se obtienen en cuanto el paciente hace el ingreso en admisión, se les da 2, con lo, o sea, el hecho de que hay un QR no exime de que pueda, o sea, no impide que los familiares puedan estar acompañados. Y en ocasiones en las que el paciente se da o ya va a fallecer, de hecho, nos llaman al control y primero, si podemos, lo dejamos en una habitación individual y segundo, pueden entrar 3 o 4 familiares. O sea, eso ahí... Claro, en el Servet tenéis una suerte y es que el hospital, las habitaciones son pistas de baile. En el clínico tenemos un problema estructural considerable. Para sacar la cama 2 hay que hacer malabares. Entonces, tampoco... Bueno, este es el tema, que solamente aclarar que... Sí, excepto en procesos quirúrgicos, sí, pero por eso le digo, porque no nos da la habitación, pero bueno, o sea, que el hecho de que haya un QR intentamos... Sí, bueno, sí, no lo dudo, pero que es verdad que intentamos que, y más ahora con el tema que ha habido, bueno, esto por un lado, por otro, ayer me llamó la atención y lo percibo como una cuestión ética, hubo un proceso de movilidad para el personal de enfermería ayer en el clínico y me... llamó la atención comentarios entre compañeras del estilo: yo me iría a esterilización porque allí no luchas con los acompañantes. Es fuerte tener que oír esto, desgraciadamente, ¿no? O sea, dices, estamos viendo, por supuesto, los beneficios que hay, pero percibimos, ayer de hecho las enfermeras de mi servicio lo hablaron hasta con el jefe del servicio, es muy difícil últimamente, tenemos unas faltas de educación, desgraciadamente vivimos en el viernes de nuevo una cuestión muy dolorosa que es el de las agresiones, de un acompañante, el padre que agredió a un enfermero de una manera un poco brutal, ¿no? Entonces, claro, es verdad que efectivamente ojalá los acompañantes nos facilitarán también la tarea, pero a veces, o sea, percibo porque por parte del personal es complejo también, o sea, estamos un poco desamparados, se juzga mucho la actitud del profesional, o sea, los tienes en el control, esta pastilla para qué es. Yo entiendo también que a veces ven rotación de personal, pero notamos cierta falta de fiabilidad hacia el personal. Creo que no solamente es en mi servicio, sino que es una cosa un poco más generalizada. Ojalá se pudiera facilitar que el paciente estuviera acompañado, pero que por otro lado el acompañamiento no perjudicara la labor, me parece, de los trabajadores. Sí, con respecto a esto también creo que es una cuestión de opacidad un poco por parte del personal sanitario tiempo atrás. Quiero decir, lo que se ha visto, por ejemplo, en el proyecto de las UCIs, es que cuanto más ven el trabajo de los profesionales, las familias, más valoran ese trabajo. Entonces, cuando nosotros damos unas pastillas o damos unas cosas y no explicamos lo que son, porque vamos con prisa, porque tenemos 37 pacientes que atender, las familias sienten mucho rechazo porque no se les están explicando las cosas. La misma situación con el doble de explicaciones probablemente no generaría tanta tensión. Y además de
pues como tú bien dices, muchos profesionales rechazan esas visitas y eso yo creo que se nota en la actitud. Yo me iría a otros servicios sin visitas. Por eso creo que es un problema cultural. Y además esto se ve en cosas como cuando encuestas al personal sobre si permitirían las visitas a sus pacientes, que ahí son muy restrictivos, y cuando les preguntas si ellos querrían estar con sus familiares cuando están ingresados. Y de esto lo vemos a diario todos y lo sabéis, que si es tu familiar el que está en urgencias, te cuelas tú, se cuela tu padre y se cuela quien haga falta. Y cuando son sanitarios los ingresados, siempre hay visitas de más, siempre entran fuera del horario. Entonces, nuestra pregunta es, ¿por qué los sanitarios tenemos más derecho al acompañamiento que los no sanitarios? ¿Esto es ético? Y yo soy la primera que querría estar y que he estado con mi madre, pero tenemos que ponerlo encima de la mesa. ¿Por qué yo tengo derecho a estar con mi madre, mi padre y mi hermano si operan a mi madre, pero fulanito de tal que no es sanitario no tiene derecho más que a que haya una persona que esté llamando a la otra o pasándole un QR porque no sabe manejar el teléfono para ponerlo en la pantalla? Esto es lo que queríamos poner sobre la mesa. El debate es interesantísimo. Ruego intervenciones breves para dar ocasión a participar todos, si es posible, porque hay varias palabras pedidas, ¿de acuerdo? Hola, aquí y luego allí. Sí. Buenos días. Lo primero, agradeceros las comunicaciones y felicitaros por ellas. A mí me gustaría aportar que no creo que indudablemente, alegando todo lo que han dicho mis compañeros y que se ha hablado, es un cambio, necesitamos un cambio cultural, tanto por parte de profesionales y por parte de los familiares o de la sociedad. Pero que el debate no es solamente en que permitamos que entren las familias para acompañar a los pacientes, también tenemos que tener en cuenta el derecho que tiene, porque casi todas las habitaciones son compartidas, el derecho que tiene el otro paciente que acompaña a la intimidad. Entonces, hay cosas que no estamos acostumbrados, pero que sí que hay que respetar el derecho a la intimidad y luego el respeto de que los pacientes quieran o no que sus pacientes estén o que no estén informados. Entonces, te quiero decir que no una norma estricta o una norma para todos va a ser café, porque hay que ver cada caso y no solamente casos de patologías, sino también las emociones y los sentimientos de los pacientes. Por ejemplo, yo he tenido un caso últimamente en uno de los sectores en los que, debido a la restricción de tener familiares, a un niño menor de 12 años no se le permitió despedirse de su abuelo. Entonces, te quiero decir que hay casos que pienso que hay que valorarlos, pero tenemos que tener todos la cultura metida en cuáles son los derechos y qué tenemos que hacer. Siguiente turno de palabra, por favor. Hola, sí, vale. Bueno, muchas gracias por todas las intervenciones, me han parecido estupendas. Yo tengo para dos preguntas para dos grupos. Una con relación al estudio que estamos todo el rato hablando del acompañamiento. A mí se me ha ocurrido si se podría extender a las residencias de ancianos. En las residencias de ancianos creo que también, por lo menos yo lo he percibido, hay situaciones en que pues, están mal o necesitarían estar acompañados, pero también hay unas normas. Quizá podría ser, no sé si os lo habéis planteado, se me había ocurrido. Y luego con relación, era una pregunta que creo que se ha comentado. Habéis dejado un QR para que facilitemos, ¿no? Recomendaciones, que me parece muy interesante, pero ¿cómo pensáis luego hacer el análisis? ¿Qué criterios para seleccionar esas recomendaciones o para ordenarlas? Porque habrán cosas que serán, como estamos viendo, contradictorias. No sé si habéis pensado cómo continuar, porque me parece muy interesante, una vez recogida esa información, poder luego saber los resultados y cómo se ha hecho. Y el otro matiz, creo que era para, Calatayud, Víctor. Cuando has comentado que el efecto, la relación médico-paciente, que tenía un efecto placebo. ¿Por qué efecto placebo? Yo no sé creo que no es un efecto placebo. Creo que la relación sanitaria, la relación profesional no es un placebo. O sea, está claramente, no sé, creo que es, quizá no lo he entendido yo bien. Es eso lo que quería preguntarte. ¿Por qué relación placebo? ¿O por qué efecto placebo?
creo que no está bien utilizado. Contesto yo. Vale, igual no es la expresión no es la más adecuada, o sea, claramente si la relación médico-paciente es fluida, hay confianza, claramente hay un beneficio en el tratamiento. Entonces igual no es un efecto placebo, es que se potencia el tratamiento, ¿no? Pues conseguimos más adherencia, al final una mejora en el efecto del tratamiento. Yo creo que igual es simplemente matizar la expresión. Gracias. Yo me parecía que lo entendía así, pero por si acaso era... Muchas gracias. En cuanto a lo que nos planteas, Concha, sí que comentarte que empezamos el estudio, lo hicimos en el sector 1 y bueno, lo vamos comentando constantemente en nuestro comité, los resultados del estudio, y hemos comentado en varias ocasiones en reuniones del comité todos los resultados y, como dices, pues a veces la disonancia que hay entre unos y otros. Entonces, bueno, pues allí lo comentamos y nuestra idea también, a mí me parece perfecto lo que has comentado de hacerlo extensivo a centros residenciales o a otros, incluso a otros sectores, porque nosotros lo que queríamos, como ha dicho Paula, es poner el tema del acompañamiento sobre la mesa, que nos parece un tema importante. Y sí que Paula es presidenta de la red de comités y también, bueno, pues en el Comité de Bioética de Aragón, pues a lo mejor el informe final que hagamos se puede poner sobre la mesa. Nuestra idea es hacer un informe final más detallado de todas las excepciones y con todos los resultados del estudio un poco más detallados, que aquí os hemos traído resultados parciales, pero bueno, o algunos de los resultados que nos parecían importantes, pero la idea es hacer un informe con todos los resultados y poder eso, pues debatirlo en nuestro propio comité, llevarlo al Comité de Bioética de Aragón y bueno, que pueda ser de utilidad para otros. Sí, y un poco pues entre todos definir, como tú dices, esas excepciones o esos casos en los que hay que tener una visión un poco más amplia o no. Claro, por eso creemos que eso es un trabajo en equipo totalmente y sobre todo multidisciplinar. Hay que tener en cuenta todas las visiones, por eso la importancia que le vemos a llevarlo a la red y al Comité de Bioética de Aragón. Dos últimas intervenciones, por favor. Una que está allí y luego creo que está Consuelo, y con estas dos finalizaremos, ¿de acuerdo? Sí. Buenos días y muchas gracias a todos los que habéis participado en la mesa. Creo que si yo tuviera que resumir esta mesa sería la de humanizar la sanidad, la atención sanitaria y comunicarse. Otra cosa, en línea con la intervención de Rogelio, creo que por la historia, los historiadores sabemos que el derecho siempre sigue a la sociedad, el derecho siempre va por detrás de las necesidades, viene para solucionar un problema. Casi nunca se adelanta y cuando se adelanta a veces mete la pata. No voy a poner ejemplos. Por otra parte, estoy también de acuerdo con lo que dice Rogelio. Es más importante que la ley, incluso más importante que la ley, es la ética y sobre todo la formación. Yo creo que hay que insistir en la formación. Rogelio en su intervención ha dicho que una de las tareas es la comunicación del CBA. Yo creo que se ha dejado otra importantísima, que es insistir más en la formación. Y la formación en dos niveles, en dos grupos. Uno, el de los sanitarios. Yo creo que hay que insistir mucho más en la universidad, en los estudiantes, en el grado, en una formación ética. Supongo y creo, no tengo ninguna duda, vaya, que la formación profesional técnica es excelente, pero me temo, por lo que yo he visto, que la formación en ética, en bioética, es bastante deficiente. Se prima lo técnico, cosa que está bien, yo lo entiendo, pero creo que hay una deficiencia seria en la formación humanística y en la formación ética, propio, por otra parte, de casi todos los grados y todas las especialidades universitarias. Creo que hay una necesidad de formación inicial en estos campos y creo que falta muchísimo una formación continua de los profesionales en ética y en bioética. Y eso hay que articularlo.
Eso hay que articularlo. Y después también en los pacientes. Antes se ha hablado ahí que hay problemas con los pacientes o con los usuarios, con los acompañantes y demás. Si no educamos a los usuarios, si no educamos a los ciudadanos, es imposible. El conflicto con los sanitarios es inevitable, de una u otra manera. Y eso implica seriamente a la Administración, que parece que aquí es la ausente. Si no se dan las condiciones para una buena formación, tanto de usuarios como de sanitarios, es imposible. Los sanitarios estáis absolutamente desbordados. Se vio con la pandemia, pero ya venía con problemas el sistema sanitario. La Administración se tiene que implicar, y eso significa tiempo, recursos, no solo dinero, sí, que en definitiva todo es dinero, pero tiempo y recursos. Si no hay tiempo y recursos, esto simplemente aboca al voluntarismo. Y el voluntarismo, desde mi experiencia profesional en otros campos, es el mejor camino, el más ancho y el más directo al fracaso en estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Siento dejarte con la palabra en la boca, Consuelo, pero vamos un poquito mal de tiempo y solamente quiero utilizar una frase que ha dicho en la última intervención para resumir la mesa, porque me lo ha dado servido, que es humanizar y comunicarse, que todo el mundo sabemos que es un proceso bidireccional entre Administración, entre pacientes, entre sanitarios y entre cualquier profesional que esté integrado en la salud. Quiero daros las gracias a todos.